la casualidad. Estamos consternados todavía con la noticia que nos ha llegado de tierras extremeñas, tierras que visitaremos en apenas unas semanas, con esa noticia terrible que nos vuelve a reconectar con la fatalidad, ¿no? Eso que creemos que nunca nos puede pasar o que le puede pasar a un familiar, a un ser querido. La muerte absurda, la muerte inesperada de un grupo de muchachos que regresaban de un partido de fútbol, ¿no? Esto no estaba preparado ni mucho menos, pero precisamente una muchacha de la misma edad y extremeña era la protagonista esta semana de Milenio 3. Qué casualidades que seguramente no signifiquen absolutamente nada, pero que nos hacen recordar a esos muchachos y de alguna forma estoy seguro que en ese pueblo hoy absolutamente marcado por la tragedia, por el dolor, por la irresponsabilidad de algunos, ¿no? Vidas que están en plena expansión se cercenan para siempre. Y nos gustaría tener un recuerdo enorme, ¿no? Enorme y sincero para todos los familiares de esos chicos que sin duda, creo yo, no lo sé, por lo menos es una esperanza, estarán por ahí ya como otro tipo de seres o energías o ángeles, quién sabe, ¿no? Es poco consuelo o ningún consuelo. Pero nos ha impresionado porque nosotros, la verdad, con nuestra función siempre de abrir un camino a la esperanza, a la emoción, a la búsqueda, a cosas diferentes, teníamos preparado un dossier sobre una muchacha extremeña, misma edad, es curioso, de estos chicos, de estos pobres chicos, ¿no?, que han perdido la vida desgraciadamente, y que también saltaron, por otros motivos, claro, sus gestas a las páginas de los periódicos nacionales. Hoy casi nadie se acuerda de esta chica, pero porque ella quiso, ella se apartó de ese ruido, de esa cuestión mediática. Es una historia que muchos jóvenes no conocerán, y lo sabemos, otros no tan jóvenes tampoco han conectado con la historia de la niña de los prodigios. ¿Y por qué hablamos de esto? Evidentemente porque últimamente estamos tocando esa fibra sensible de los poderes casi mágicos, de esas dimensiones diferentes de la mente. Hoy hablamos, entre otras muchas cosas, de una muchacha que se llama Mónica Nieto. Con esa coincidencia que nos ha dejado un poco parados, comenzamos. Yo tengo unas páginas, ahora va a hacer una semblanza nuestro compañero Diego Marañón, pero unas páginas donde simplemente leyendo los ladillos de aquel reportaje de Diario ABC, ni más ni menos, con el impacto del ABC, año 87, mes de octubre, pues refleja perfectamente el enorme shock, electroshock diría yo, que produjo en la sociedad española durante un cortísimo espacio de tiempo esta muchacha. Decía ABC, con Ricardo Domínguez, el eterno reportero de sucesos del ABC, lo siguiente: su espectacular poder es capaz de combar tenedores y cucharas a distancia como si se tratase de plastilina. Estábamos hablando, por tanto, de una especie de Uri Geller española, una muchacha preadolescente en Cáceres, una niña normal que ahorraba, decía la prensa, para comprarse una cazadora, una chica que había repetido un par de cursos, no era ninguna superdotada, nadie con una inteligencia extraordinaria, no, era una chica de tantas de una barriada de Cáceres que de pronto, vamos a descubrirlo esta noche, empezó a hacer cosas que eran aparentemente imposibles para el común de los mortales. Decía Ricardo Domínguez en ABC, desde hace 8 meses un grupo de científicos analiza al adolescente con sorprendentes resultados. Añadía, comenzó a demostrar sus habilidades a los 5 años, cuando su madre propuso a las hijas este peculiar juego. Ahora, decía el rotativo madrileño, se encuentra en la segunda fase de estudio, que consiste en reconocer materiales a través de cuerpos opacos. Habéis oído hablar de Uri Geller, Nina Kulagina, los grandes dotados, bajo el punto de vista crítico o bajo el punto de vista crédulo, la sensación de que la mente puede hacer algo inconcebible con la materia. Bien, la semana pasada, amigos de Milenio 3, hablábamos de esas noticias de máxima actualidad y creemos que esto es un nexo perfecto. No es cualquier cosa. Un científico de la talla del experto en neurociencia cognitiva, el doctor Manuel Martín Loeches, nos contaba que había que admitirlo, la precognición existe. Para mí, personalmente, una de las grandes declaraciones en la historia de Milenio 3. Científicos rotundos de nivel mundial, como son españoles, pues no creemos que no son de nivel mundial, pero de nivel mundial nos dice Níker, la precognición existe. La mente
es capaz de adivinar lo que va a ocurrir. Claro, la segunda fase podría ser hoy, en este programa de Milenio. ¿Y la mente puede, como hemos soñado muchas veces, llegar a modificar la materia? Ciertas ondas impulsadas por ciertas mentes, ¿de verdad que serían capaces, no de adelantarse en el tiempo, sino de, por ejemplo, doblar una lámina de metal? Y algunos dirán, ¿y qué prueba más absurda, no? Eso es destinar energía a algo que es, bueno, mover un objeto. Sí, pero ¿es solamente eso la muestra, la punta del iceberg de todo lo que tiene nuestro cerebro todavía por descubrirse? Mónica Nieto, protagonista esta noche, repito, entre otras muchas cosas, porque es el ejemplo perfecto de supuesta paragnosta, persona con facultades extrasensoriales, pero hay algo quizá más misterioso todavía. ¿Por qué una muchachita que copa las portadas, años 80, los científicos la estudian, actas notariales, cosas increíbles, y de repente el silencio? ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué de pronto, como ocurre con algunas noticias, todo se olvidó? Nadie sabe nada más. ¿Descubriremos esta noche algo más de esa chica normal que hacía cosas extraordinarias? Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. 1:38 con Fermín Agustí, con Noel Calero, con estas músicas maravillosas que nos meten ya en otro mundo. ¿Estáis todos? Bueno, si estáis, hay que abrir esa llave digital nueva, esas líneas de contacto, porque queremos muchas opiniones y mucha interactividad. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. ¿Todo preparado? Todo preparado, y las líneas, como siempre, abiertas para que nos hagan llegar sus opiniones, sus preguntas, e incluso si conocen a alguna persona con los poderes que vamos a desvelar que tiene Mónica Nieto. A través de las vías normales, que son milenio3 con número, @cadenaser.com, si nos escriben un mail, y también de las redes sociales, nos tienen que buscar tanto en Twitter como en Facebook como en Google+, a través de Nave del Misterio. Luego contaremos el asunto de Mérida, que ya se nos viene encima prácticamente. Me aseguran que el lugar en la noche va a ser algo como un ensueño. Vamos a ver si construimos entre todos un ensueño común. Habrá que darse prisa, daremos algún dato, o dalo ya si quieres, Carmen, de inmediato, para que todo el mundo apunte. Pues sí, el lunes 12 de mayo a las 10 de la mañana se podrán reservar las entradas. Son completamente gratuitas, que mucha gente, a pesar de que lo hemos dicho, dice que si hay que pagar algo, que ellos pagan, que no, que son completamente gratuitas. A ver, vamos a repetirlo, gratuitas. Después de decir esto, muy de las redes sociales, ¿cuánto cuestan? Es muy típico también, ¿no? Pero gratuitas. Repetimos fecha, lunes 12 de mayo a las 10 de la mañana, a través de tiquetea.com, a través de esa web, tiquetea.com, pueden reservar las entradas. Después hay un número de teléfono, se ponen en contacto con ese número de teléfono y entonces ya tienen su entrada seguro. Cada persona que llame tiene 2 entradas. Y si la gente vive en Extremadura, pues a esa misma hora podrán ir a reservar en las emisoras de Cáceres, de Badajoz, de Plasencia, de Mérida, de Don Benito y de Villanueva de la Serena sus entradas. No son muchas entradas, hay que decirlo, hay que darse prisa. Me informa Fermín Agustí que como máximo 2 entradas por persona. Y bueno, pues toda Extremadura invitada, Anfiteatro de Mérida, el terreno, el terrario de los gladiadores, y ahí estaremos el 31 de mayo, en plena noche, como digo, con el universo por techo. Va a ser increíble, y sí recomendamos rapidez porque sabemos luego lo que pasa. Es un aforo limitado, evidentemente, y ojalá tengáis muchísima suerte. Entradas gratuitas, queda muy claro. Así que, si os parece, lo que hacemos es iniciar este camino en navedelmisterio.com y en ikerjimenez.com, todo preparado, con Diego Marañón y Guillermo León. Y es precisamente Diego Marañón quien pone el ladrillo inaugural de este programa. Con un reportaje, no lo digo en ladrillo en el aspecto de que sea largo y pesado su reportaje, más bien todo lo contrario, sino que estamos construyendo una especie de edificio. Mónica Nieto, años 80, la paragnosta española, la niña de los prodigios. ¿Qué hacía? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hemos logrado descubrir? Yo creo que os va a interesar.
Es menuda, vivaracha y sonríe constantemente, quizá para dibujar unos profundos y graciosos hoyuelos en su rostro. Así comienza la crónica que el diario ABC dedica el 25 de octubre de 1987 a la protagonista de una increíble historia que en ese punto lleva ya meses derrumbando las estructuras mentales más escépticas. Una historia que, sin embargo, tiene su origen varios años antes. Es la mayor de los 3 hijos de un humilde matrimonio de Cáceres. Los pequeños, junto a su madre, observan los coletazos de un momento televisivo que acaba de conmocionar al país. Sin más pretensiones que las propias de un juego, la mujer propone a sus hijos que intenten emular a ese joven israelí que tiene a toda España pendiente de sus supuestos poderes psíquicos. 2 de los niños no obtienen ningún resultado, pero al comprobar la cuchara sobre la que Mónica ha estado concentrándose, la sorpresa es mayúscula. Está claramente deformada. Javier Sierra. La verdad es que me quedé muy sorprendido. Si se trataba de un truco de prestidigitación, Mónica lo hacía muy bien, pero yo no tenía razones para sospechar eso, y menos de una niña tan joven como era Mónica en aquel tiempo. Durante varios años las capacidades de Mónica quedan estrictamente reservadas a su ámbito más íntimo y cercano. Un periodo de tiempo en el que solo su familia y sus compañeros de colegio son conscientes de sus increíbles facultades, que atraen la mirada curiosa de sus amigos. No me siento nada diferente a los demás. A veces los uso para doblar metales, pero lo que más me gusta es curar enfermedades. Me gusta tenerlo, pero lo hago solamente de vez en cuando. Hay gente que, por ejemplo, tiene miedo de que le diga cualquier cosa y tal. Es en febrero de 1987 cuando el Centro de Estudios Parapsicológicos de Extremadura se interesa por su caso. Mónica acepta que los integrantes de una comisión creada ex profeso le realicen profundos exámenes. Algunos de ellos tienen lugar en el Hospital General de Cáceres y se utilizan los más diversos métodos, incluyendo electroencefalogramas o la aplicación de electrodos de aguja bajo la piel. El equipo multidisciplinar encargado de la investigación está formado por un psicólogo clínico, un doctor en medicina especialista en epidemiología, un psiquiatra, un doctor en ciencias físicas, un químico, una diplomada ATS y 3 parapsicólogos. No es una cosa que yo digo, bueno, sí, y ya está, ¿no? O sea, que yo he querido hacer pues una demostración de que es cierto para que nadie pueda decir que es mentira. A pesar de ciertos bloqueos psicológicos, Mónica es capaz de doblar a distancia una varilla de metal introducida en un tubo y de reproducir con ella las figuras que previamente los especialistas han dibujado en una cartulina. El porcentaje de éxito en las pruebas de psicoquinesis alcanza el 85%. La niña consigue incluso doblar metales a 50 centímetros de distancia y con una pantalla de cristal entre ella y las muestras. Aún así, surgen algunas críticas en torno al procedimiento utilizado. Enrique de Vicente. Hay que dejarles libertad a los niños y a los muchachos para que no se sientan controlados. Pero si tú le dejas un tubo metálico con determinado tipo de metales, es posible, y eso se demostró en la Sociedad Española de Parapsicología, doblarlos golpeándolos de una forma adecuada si son metales muy finos. Ha habido otros fuera de este sector que sí dieron por válido el caso de Mónica Nieto, pero eso va a ser cuestionado siempre a nivel científico. Por eso no dio un salto el caso de Mónica Nieto dentro de la Parapsychological Association. En el detallado informe que se elabora se llegan a recoger actas notariales de las experiencias más espectaculares. Su porcentaje de éxito en el campo de la precognición alcanza el 95%. Sencillamente no hay precedentes. Durante 2 largos años la colaboración de la niña es total. Investigadores norteamericanos y alemanes se interesan por su caso y Mónica comienza una peregrinación por estudios de radio y televisión tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Sus apariciones en programas de Japón o Italia son seguidas con expectación por la audiencia. Chiaroveggenza. ¿Colores? Sí. ¿Sí? Gris. Grigio. Pese a que en ningún momento reniega de sus facultades, los acontecimientos se precipitan. La repentina fama que alcanza en aquella época hace que la niña diga basta.
hastiada de una exposición pública no siempre voluntaria y de ser vista como un mero espectáculo para algunos medios de comunicación, Mónica opta por un férreo silencio que nunca ha vuelto a romper desde entonces. Supongo que Mónica al fin y al cabo era una niña y no quiso verse implicada en esto. Su familia dio un paso atrás, ella desapareció de la escena pública y los que nos apasionaba su historia y estábamos pendientes de las investigaciones, pues terminamos un tanto frustrados. El hecho de que aparecieran los medios de comunicación es definitivamente negativo. Yo durante décadas a los testigos les he recomendado no aparecer, por muy periodista que yo fuera, porque he visto las desgracias que se abatían sobre los testigos. Acababa convirtiéndose al final en un circo. Mónica terminó por orientar su vida hacia las terapias alternativas, pero quienes la conocen aseguran que hoy en día sus capacidades permanecen intactas. El resto solo podemos respetar su silencio, mientras esperamos pacientemente a que la que en su día fue etiquetada como la mayor dotada psíquica de nuestro país. Es mejor que no escuchéis el tema que viene a continuación, no por nada, no queremos alarmar, pero está ocurriendo algo y queremos pedir también ayuda e información desde este mismo instante en las redes sociales. Sí, está ocurriendo en la localidad de Dos Hermanas, en Sevilla, concretamente en el barrio de Montequinto. Allí están alarmados, muy alarmados, por la presencia en gran cantidad de un tipo concreto de araña muy venenosa que ha producido daños tremendos en las personas que han sido víctimas de estas picaduras. Y de hecho, Iker, hay una escena que, como tú decías, es muy de película, y es que decenas de farolas, de murallas, de fachadas de edificios han sido empapeladas por unos carteles en los que aparece una fotografía de esta araña tremenda y un mensaje que dice: aviso importante, la plataforma por la mejora de Montequinto y vecinos informan, la araña reclusa parda, altamente venenosa, se está extendiendo por el barrio de Montequinto. Bueno, pues será bueno además poner puntos y IES, ¿no?, en el aspecto de tampoco causar un miedo tremendo, porque esta araña creo que es de la fauna lógica de nuestro país. Se están dando informaciones diversas y es verdad que nos ha llegado una gran cantidad de información de personas muy asustadas y se produce ese efecto de película de invasión de animales que no son muy conocidos y que sí están generando cierto daño, pero ojo, ¿no? Vamos a informar, porque aunque sea un tema que toca de refilo en el misterio, es el misterio sociológico, ¿no?, de cómo una barriada, como varios pueblos, porque son algunas poblaciones, están con ese miedo, ¿no? Cuando la araña parda reclusa parece que siempre ha estado ahí. ¿Qué estará ocurriendo? Vamos a investigarlo. Clara, vamos con esos informes sobre Mónica Nieto, porque los números, si se pueden decir casi como aldabonazos, sorprenden si son así como nunca en otro dotado que hayamos conocido, ¿no? Sí, porque además en estas pruebas que se le practicaron a Mónica durante prácticamente 2 años, muchas de ellas se hicieron ante notario, ¿no? Entonces, en la primera fase de la investigación... Hubo de verdad actas notariales. Sí. Y además, a ver, otra cosa es que yo... estos porcentajes me parezcan demasiado altos, ¿no? Pero realmente... Yo, por lo que tengo entendido, estas investigaciones se llevaron a cabo con personas que tenían amplios conocimientos, era un equipo multidisciplinar, ¿no? Había psiquiatras, había psicólogos, médicos, en fin. Pruebas en el Hospital Central de Cáceres nos sorprende, ¿no? O sea, nos parece increíble hoy. Sí, y bueno, de estas pruebas se empezó haciendo una primera fase que eran pruebas de experimentos PK, que bueno, sería pues para que nos entendamos el poder modificar de alguna forma la materia, ¿no?, con la mente. Entonces, en este caso ya lo que hacía, ya tenía un poco la fijación de utilizar los tenedores, que era con lo que había empezado, y sin el tenedor no podía, o ella creía que no podía realizar estos doblajes de metales, ¿no? Sin embargo, se hicieron pruebas con contacto, es decir, tocando el tenedor o cucharas u otros objetos metálicos, y de las 325 pruebas, 272 fueron positivas. Repite eso, Clara, por favor, sí. Porque yo creo que estamos hablando de unos números, luego lo comentamos, únicos en la historia, si son así. Pues eso, exactamente. De 325 pruebas, experimentaciones de intentar doblar algún tipo de metal,
principalmente tenedores, cucharas, etcétera. 272 resultaron positivos, y lo curioso es que Mónica, una vez que los había doblado, lo que hacía era retornarlo a su forma original, y esto lo conseguía en un 90% de los casos. ¿Esa laminita volvía a convertirse en una especie de...? No era todavía láminas, eran, como te digo, tenedores, cucharas... Perdona, eran los enseres primero, antes de las piezas sobre el tubo de ensayo. Exacto, porque ella tenía un poco esta cosa de que decía que ella no podía, que no quería que le saliera, porque ella proyectaba unas imágenes mentales, ¿no? En un fondo blanco proyectaba la imagen de un tenedor en posición normal, sin doblar, y otra imagen con el tenedor ya doblado, y lo que hacía era fundir esas dos imágenes. En el momento que se fundía esas dos imágenes, ella decía dóblate, y era cuando se doblaba. Entonces ella creía que, sin tocar el tenedor, tocándolo tipo Uri Geller. Sí, en esta primera fase. Es decir, cogía el tenedor con los dos dedos. Pero luego hubo otra fase, cuando ya ella se pudo soltar y practicar con otros metales, como decías antes, con varillas, con láminas y con barras de metal, de diferentes metales, con contacto de nuevo. De 505 experimentos, 333 resultaron positivos, lo que es un porcentaje de un 65%. Gonzalo, hablamos de números, años 80, Extremadura, una niña cacereña absolutamente normal, todo empieza como un juego, se interesan determinados investigadores, estos porcentajes, no sé, ¿qué opinas tú como investigador extremeño que siempre ha estado cerca de cualquier acontecimiento extraño en la región? Yo no recordaba estos números y me parecen, no sé, impresionantes, ¿no? Pues sí, se trata, y además lo que estaba apuntando Clara, que muchos de estos experimentos se hicieron bajo un rigor científico, entre comillas, dentro de lo que se tenía al alcance. Entonces, gracias al Centro de Estudios Parapsicológicos CEPEX, y bueno, pues al contrario de lo que podríamos conocer de Uri Geller, en este caso sí existió un control y una estadística y lo que decíamos, actas notariales que están a disposición de cualquiera. Actas notariales donde se demostraba que algo ocurría. Vale, más cosas, Clara. Sepamos más experimentos. En esa misma fase, las últimas pruebas se hicieron ya sin contacto, es decir, se introducían las varillas o los trozos de metal dentro de un tubo de ensayo que además era verificado, unos eran de plástico, otros de cristal, traídos desde un laboratorio, se sellaba ese tubo, además se analizaba luego fotográficamente con una macrofotografía para ver que ese precinto no se hubiera abierto de ninguna de las maneras. Y los investigadores cogían y realizaban algún tipo de dibujo, es decir, pues le decían, tienes que hacer una onda, tienes que hacer otro tipo de convertir ese metal en ese dibujo que ellos... O sea, no solo deformar el metal, no solo doblar el metal, sino que el metal, por ejemplo, se asemejase a las figuras de las cartas Zener, una onda, un círculo, o lo que sea. O lo que ellos decidieran. O un 8 o lo que fuese. Sí. Y en este caso se hicieron 50 pruebas, de las cuales 28 fueron positivas, estamos hablando de un 56%. Gonzalo, salpimentando la historia, como va contando Clara, con los datos concretos, en Extremadura, ¿esto qué significó al nivel de la investigación? Porque es muy curioso. He conocido incluso las opiniones hoy de gente del equipo, es decir, de personas que están metidas en estos temas, y ya casi nadie recordaba la historia de Mónica Nieto, cosa que es un nombre absolutamente reconocible por los que sí vivimos esa historia en Extremadura. ¿Cómo fue aquello? Imagino que fue, si el boom a nivel nacional fue tremendo, pues allí, ¿cómo fue? Pues una revolución en torno a la figura de Mónica Nieto, tanto en la sociedad como en los investigadores. La verdad es que también eran unos años en los que ocurría de todo, la investigación era pasional en torno a fenómenos extraños y el fenómeno OVNI, y el caso de Mónica Nieto pues era tener un tema tan cercano y de primera mano, pues algo con lo que soñábamos todos. Y el seguimiento a través de la prensa regional pues fue exhaustivo, era casi a diario la portada con Mónica Nieto. O sea que los diarios regionales de Extremadura fueron informando de las proezas de esta chica. Sí. Es más, luego a través de este caso, pues este Centro de Estudios Parapsicológicos
obtuvo una cierta popularidad e incluso, bueno, pues con ese entusiasmo del caso de Mónica, pues siguió haciendo experiencias con alumnos y alumnas de distintos centros de Cáceres y de otros lugares de la región, intentando captar o buscar algún caso igual. No se consiguió, claro. Porque desde luego no parecía muy fácil, ¿no? Claro, no parecía muy fácil claro. Encontrar a alguien parecido. Que creo que eso demuestra hasta qué punto la pasión de este caso pues se contagió a los investigadores de esta región. Decían varios de los informadores que investigaban a esta niña, hablamos del poder de la mente sobre la materia, ese poder de la mente que parece que empieza a abrir, ¿no?, su abanico dentro incluso del ámbito científico hoy en el 2014, vamos 27 años atrás, y parece que se ha obtenido pruebas positivas de doblaje de láminas por parte de esta niña, con cobre, aluminio, hierro, acero, estaño, plomo, plata, pero con plástico u otros elementos eso no salía. Hay que conocer más datos, Clara. ¿Había algún otro tipo de experimentos? Sí. Creo que ver a través de cuerpos opacos, que ya me parece alucinante. O sea, esta niña no solo doblaba metales, ojo, un efecto que puede ser pura prestidigitación. Luego lo comentamos, según dicen algunos, yo no lo sé, es un mundo que ignoro, el de los magos pero también había como guinda del pastel, ¿no? Había más cosas, esta niña veía más cosas, no solo era doblar objetos. Sí, porque en la segunda fase de investigación, que era ya con la fenomenología de tipo sí, es decir, facultades como la precognición, la telepatía o la clarividencia, destacó por encima de todas el tema de la clarividencia. En algunos casos, en los informes, hablan hasta casi de un 100% de acierto en algunos de los experimentos que se hicieron. Es decir, ¿experimentos de qué tipo? Pues, por ejemplo, colocar una carta Zener determinada, que no elegida evidentemente por Mónica, está claro, dentro de una caja opaca. Entonces ella perfectamente, sí, lo que ella hacía era igual que antes proyectaba una imagen mental del tenedor doblado que se fundía con el tenedor normal, ella lo que hacía era se proyectaba como un calor o como si esa caja empezara a calentarse y a arder, y entonces imaginaba que se introducía dentro de ella para ver qué había dentro. Esto era uno de los experimentos. También se utilizaban cartas con colores. Antes hemos visto en el sensacional reportaje que ha hecho Diego Marañón en la televisión italiana, que le estaban preguntando por un color y decía gris. ¿Qué ocurría? Eso es dermóptica, dicen, ¿no? Bueno, eso sería clarividencia. Es decir, poder ver algo que está oculto a nuestros ojos. Porque la dermóptica es más... ¿Acertaba? Sí, acertaba en porcentajes bastante elevados, sobre todo en el tema de la clarividencia, era lo que más destacaba de todas las facultades, sí. Y luego hay un par de datos curiosos en cuanto a las claves de lo que Mónica experimentaba o cómo esto afectaba a su cuerpo, porque se le hicieron también pruebas después, posteriormente, antes de realizar el experimento y después, para ver qué cambios había. Por ejemplo, en la temperatura corporal, la media descendía 1,02 grados centígrados y casi siempre había ese descenso, aumento, no era descenso, aumento. Lo que descendía era la tensión bajaba, y también existía un aumento del pulso, es decir, se tomaba todo esto antes y después y se realizaba una media y se comprobó esto. Según parece, incluso en el Hospital General de Cáceres se hacen experimentos con electroencefalograma, como comentaba Diego, y para el seguimiento digamos, la actividad cerebral en un escaneo mientras se hacen los experimentos. Claro, esto nos parece, Santiago, tan increíble panoplia de sucesos que hoy en día seguro, imaginaos la repercusión mundial. O sea, no debe haber muchos casos de este tipo, porque hoy en día, con millones de cámaras dando la vuelta al mundo, captando cualquier cosa, y los medios, ya lo sabéis, llenos de curiosidades, es decir, hay pocas cosas raras que se escapan de un móvil ahora mismo y que son trasladadas. Pues hay pocos casos de una niña que demuestre esto. Si esto es así. Si esto es así, y los datos parecen confirmarlo,
Desde luego, el caso de Mónica Nieto fue víctima pues de la España de la época. Lógicamente, este era un país periférico, no era una de las grandes potencias mundiales, ni muchísimo menos. Era un país en el que los medios de comunicación tenían ciertas limitaciones, no había internet, solo había una televisión, etcétera, etcétera, y que no estaba precisamente centrado el ojo del mundo en nosotros, con lo cual si esto hubiese sucedido hoy día probablemente sería un caso de repercusión mundial. Dicho lo cual, no quiero omitirme expresar la profunda envidia que me dan las personas que participaron en aquellos experimentos, porque ver algo así y tener la certeza, haciendo todos los controles pertinentes de que lo que estás viendo es real, es algo que te pega tal patadón en tus creencias que varía tu imagen del universo, tu imagen de ti mismo y tu imagen del ser humano. Así que, una más que nos hemos perdido, Iker. Bueno, pero tenemos buenos amigos para recordarlo, y sobre todo nos interesa también, aparte de estos prodigios, no sé si tú destacarías alguno más, Clara, antes de pasar al silencio. Hemos hecho una batería de algo que nos parece prodigioso, en un entorno como el Cáceres del año 87, una persona absolutamente normal. Si hablamos de trucos, ¿qué clase de trucos eran estos, no? ¿Qué facultad era esa? ¿De dónde había aprendido la niña este ilusionismo? Si es que es esto, porque imagino que los más escépticos siempre pensaron en esa posibilidad. Antes de que Gonzalo nos abra la llave de qué pasó después, o sea, qué ocurrió después de las portadas y después de la fama, ¿cómo es posible que un ejemplo de poder de la mente tan increíble se pierda o desaparezca, o ya no se hable? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo ser? Carmen, ¿qué opina nuestro público? Porque yo no sé, también hay gente que evidentemente de las nuevas generaciones, si esto lo consideran absolutamente imposible, si esto forma parte de otras fantasmagorías del pasado que ya mucha gente no puede creer, o, sin embargo, si hay personas que evidentemente creen que esto puede producirse. Es muy heavy el caso, en palabras llanas, ¿no? Es decir, no es hablar de alguien que intuye, no, es doblar objetos. Luego hablaremos un poco de las polémicas, pero doblar objetos en hospital, con control aparente, con científicos, con actas notariales. ¿Qué opina nuestro público? Bueno, la polémica en las redes es si esto que hacía Mónica Nieto es porque el cerebro utilizamos solo una parte muy pequeña de él o no. Unos dicen que eso es mentira, que no utilizamos tan solo el 1%, están diciendo algunos, y otros diciendo que es verdad que no utilizamos toda la parte del cerebro y que hay personas con esas capacidades precisamente porque sí la utilizan. Vamos con mensajes. Rosa Álamo decía: la mente es capaz de hacer prodigios que todavía desconocemos. ACB: qué manía de experimentar con las personas extraordinarias. Por más que experimenten, los científicos no los creerán. María José Pulido se dice que cuanto más se desarrolla la precisión de los instrumentos de medida, más pequeños son los objetos movidos. Miguel Delgado: ¿pudo existir una transportación de energía de Uri Geller hacia Mónica? Claudia Domingo dice que se perdió un caso tan impresionante por los comentarios de la gente y del que pensarán. Entidad oscura: yo creo que estas personas saben controlar y enfocar los impulsos eléctricos cerebrales para realizar estos doblamientos. Diego Cozar Lobo: la mente lo puede todo, solo tienes que creer en lo que puedes hacer. Mariposa Delirante dice: el poder de la mente es infinito y está en todos, pero no todos tenemos la capacidad de que aflore. Álvaro Martín: seguramente perdimos un caso tan espectacular por el tratamiento y comentarios que generó en la sociedad. Es curioso Juan y esto. Medina, Acaba, Carmen. Sí, acaba. Juan porque... y Medina decía: hola, buenas noches. Maravilloso programa. Recuerdo yo niña cuando salió Uri Geller en televisión. Mi primo, 2 años menor que yo, doblaba las cucharas con solo tocarlas y concentrarse. Yo lo vi y casi no lo podía creer. Parecía de mantequilla. Mi tía, su madre, le prohibió que volviera a hacerlo. Y ojo que estamos ante dos cosas importantes: el tratamiento que se le daba a estos temas, aunque yo no creo que el de Mónica Nieto, en este caso, lo que estamos leyendo o revisando, sea un tratamiento circense ni mucho menos. Se refería Enrique a que él ha aconsejado a muchos testigos que no vayan a programas que son más bien de la década de los 90, no en los 80, ¿no? Donde sí que hay un auténtico espectáculo y evidentemente es más chanza y burla muy divertida, ¿no? Que es lo que a uno les parece misterio quizá y no lo entendemos muy bien. Entonces la sensación que tenemos es
es que todavía no he llegado a esa parte, ¿no? Digamos, de reírse del misterio, que es algo que nosotros, si podemos, siempre intentaremos evitar, ¿no? Nos parece algo muy serio. Y como dice Santiago Camacho, que puede cambiar una vida, para bien, yo creo. Esta niña prodigiosa, ¿qué ocurrió con ella? ¿Qué pasó? ¿En qué momento todo esto se trunca? Y luego, una segunda cosa, que no parece baladí. Y Santi aquí es el mayor, hay que decirlo. Y quizás recuerde esa emisión de Uri Geller, porque Mónica parece que es después con la radio, una emisión de radio, cuando ¡pum!, hacen el experimento, porque su madre, bueno, pues como un juego. ¿Cuántas personas, que es un misterio que había que analizar, cuántas personas, yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que vi la escena de Uri Geller, no fue en la televisión, en un recuerdo de Íñigo, ni mucho menos. Fue algo que ahora mismo lo tengo en mi mente, lo que es la mente también, ¿no? ¿Os acordáis de Zipizape, no? Las grandísimas criaturas del gran Escobar que han ilustrado nuestra infancia, ¿no? Parecen cosas, yo creo que como de muy niños para los niños de hoy. Devorábamos Zipizape, Carpanta, Mortadelo. Bueno, pues Zipizape era tal el impacto, año 75, octubre, del tema de Uri Geller, que la primera vez que yo vi eso fue Zipizape sentados, habían dejado el balón y ambos hipnotizados miraban una pantalla y ahí dibujado un muchacho joven, pelo ensortijado, una camisa de rayas, era Uri Geller. Era tal el impacto que hasta los cómics o tebeos de la época deformaban sus situaciones normales para incluir a Uri Geller, ¿no? Un shock, pero ojo, en ese shock, en esa historia, Zipizape, los hermanos terribles, repito, años 75 finales, luego jugaban a ser Uri Geller, pero les ocurrían cosas, ¿no?, a las personas. Y es que eso es lo increíble. Íñigo me lo ha recordado muchas veces. Lo asombroso del fenómeno Uri Geller, y ahí entra la familia de Mónica Nieto, es que muchas personas en sus casas, ellos, sea lo que sea el poder de Uri Geller, hicieron extraños prodigios. Y eso nadie lo ha explicado, nadie lo ha estudiado. Es que, claro, a lo mejor hay gente más joven de la audiencia que dice, bueno, pues qué ocurrencia la de la madre de Mónica Nieto, ¿no? Poner a los niños que toda España lo hizo. A doblar cucharas. Yo me puse a doblar cucharas y todos los niños... ¿Tú recuerdas la emisión? Yo recuerdo la emisión y me acuerdo del impacto que fue, o sea, me acuerdo de todos los niños en el colegio ahí dándole en el comedor a la cuchara a ver quién la doblaba. Vaya imagen también, ¿eh? Sí, o sea... Vaya imagen también, ¿eh? O sea, fue un impacto tremendo. Me acuerdo de las parodias en TVOs, en sketches de televisión, en la radio. Me acuerdo cuando volvió Uri Geller con el tema de los relojes y la gente decía, pues a mí se me ha puesto a funcionar el reloj y a mí también y no sé qué. Es decir... Sugestión colectiva, de acuerdo, lo que sea, pero muchas personas guardan aquella noche como un recuerdo imborrable donde ocurrieron cosas que nunca habían previsto, ¿no?, en su casa. Es un recuerdo imborrable, es decir, y ya te digo, a mí me pilló siendo pues como Mónica, siendo un crío, pero... es probablemente, supongo que si me pongo a pensar sacaré alguna más, pero es una de las pocas noches en que la magia de verdad, la magia con todas las letras, se adueñó del país. Y yo creo que se adueñó del país no solamente esa noche, sino durante toda una semana extraña en el que 35 millones de españoles que éramos entonces creímos en lo maravilloso, todos juntos. Está muy emotivo Santiago hoy, ¿eh? Está haciendo unas pinceladas históricas, que también esto es historia, claro que sí, porque al final muchos pensarán que hacía Uri Geller, que no hacía con su poder, y yo pregunto un poco más allá, ¿y qué generó Uri Geller, oiga? Yo no sé lo que era, pero ¿qué generó en la gente? ¿Les hizo maravillarse? ¿Les hizo creer? ¿Les hizo expandir los límites de lo que era su lógica cotidiana y quizá muy reducida? ¿Eso cómo se cuantifica? Eso no es un fraude, eso ocurrió de verdad. Las personas se envolvieron de esa magia aquella noche. Y vamos a una magia que de repente se corta. Gonzalo, resulta que Mónica Nieto, como tú nos has contado, Extremadura, periódicos regionales muy conocidos como el Hoy y otros que van informando de los prodigios de Mónica. Mónica que viaja al extranjero, Mónica que es examinada en otros lugares, Mónica que acierta colores de cajas selladas donde hay un sobre dentro, un dibujo. Es como una Uri Geller en niña, porque recordemos, Uri Geller es famoso por ese doblar metales, pero, y Carmen podría contarlo, lo he contado, yo creo que lo ha contado casi tantas veces como yo lo de Altamira, pero es impresionante. Uri Geller le hace un par de juegos y dice uno, si el ilusionismo no sé lo que es, pero no me lo acabo de explicar, y luego si quieres lo cuentas. Pero entonces en un momento dado, Gonzalo, todo eso se para, fue radical, fue de un día para otro.
No, yo creo que, todo vino a raíz de ese periplo por distintos países, acompañado de algún parapsicólogo extremeño. Y creo que hay 3 puntos en los que Mónica Nieto quizá pues abrió un poco los ojos, porque no olvidemos que era una chica de 14 años que desde luego debió ser pues un impacto todo lo que se hizo con ella, porque aunque se la llevara un poco digamos como entre juegos, pero no dejaba de ser un control y a veces desconfianzas las que le mostraban algunos científicos, como por ejemplo en los experimentos que ha contado Clara, en los que era capaz de adivinar cartas que estaban dentro de una caja. Bueno, pues también se le hizo la experiencia de poner la carta boca abajo dentro de la caja y ella no la averiguaba. Ella decía, como bien ha explicado Clara, que ella imaginaba que ardía la caja, que se iba haciendo un agujero que se iba quemando y a través de ese agujero veía, pero la carta, si estaba boca abajo, no sé si quizá... ¡Wow! ¡Qué bueno! Es decir, sí, que ella tenía como una visión, no sé, exacto, como metiéndose en el objeto y si estaba boca abajo no podía verlo. Ella decía que tendría que quemar la mesa por debajo para poder ver la carta. Digamos que era una técnica que ella imaginaba así o realmente ocurría así. Gonzalo, es que es muy curioso porque hasta la forma de explicar es una forma de explicar de niña, o sea, no parece muy condicionado, quiero decir, por trucos, ilusionismo, características de un conocimiento. Lo está contando como lo contaría una niña que vive exactamente, con ingenuidad. Sí. Bueno, pues ahí quizá hubo cierta desconfianza dentro de lo que fue la experimentación. Después vino lo del periplo y también lo de que Mónica Nieto en un momento de su carrera o de su popularidad dijo que ella querría emplear esas técnicas o ese poder que tenía para poder hacer algo productivo con ella, como curar. Y a partir de ahí, bueno, pues los parapsicólogos investigadores quisieron disuadirla de ese camino y que siguiera con las experimentaciones más asépticas, más científicas, más empíricas. Y después de esos viajes en los que sí hay que decir que aquí se la trató con respeto, pero en muchas televisiones, en Italia por ejemplo, y en otros lugares no se la trató de la misma forma y bueno, pues se hizo un poco de circo en algunos platós. Y yo creo que qué raro, ¿verdad? Que se haga circo en un plató, es raro. Mira que me cuesta creerte, pero... y ahí ya, bueno, pues supongo que es bien la familia o ella. Yo, cuando mantuve la entrevista última con ella, que fue, aunque con la perspectiva del tiempo parece que hace muchos años, pero eran 6 años después de aquellos experimentos, en los que en el 93 me hablaba, sí la notaba un poco resentida y esquiva en el tema de explicar si ella todavía podía tener esas facultades, pero ella se quería basar y centrar solamente en lo que era la sanación y en aprovechar su poder, digamos, para hacer el bien, para curar. Y aquí me vino una revelación. Lo que pasa es que la hizo fuera de micrófono. Cuando ya detuve la grabadora, me comentó que en cierta ocasión había tenido a uno de los consultantes, una persona que había ido a su consulta, y le detectó un mal con esa técnica de conseguir ver a través de los cuerpos opacos. Le vio algo dentro de su organismo y fue al hospital y efectivamente, tal como ella había descrito, lo vieron en las pruebas médicas. Tanto fue esto, el fenómeno, que a partir de entonces hubo ciertos facultativos del Hospital San Pedro de Alcántara que consultaban a Mónica allí donde no podían con sus medios técnicos llegar. Y efectivamente me dio los nombres de esos 2 doctores del San Pedro de Alcántara que consultaban a Mónica Nieto en algunas ocasiones los males que con los medios técnicos del hospital no podían detectar para ayuda. Ella solo describía lo que iba viendo y los médicos luego diagnosticaban. Pues yo creo que nuestro amigo Gonzalo Pérez Serrano se acaba de dejar de piedra
porque son datos que ya dices, bueno, ¿será posible esto? ¿Será posible en la España de los 80? Como siempre, ¿no? De forma soterrada. Y Gonzalo, tú personalmente, que no muchas personas han podido estar cara a cara hablando con Mónica Nieto, viendo todo esto, entrevistándola. Tu opinión personal, porque nos has dado la clave que luego podemos comentar, que me parece, yo no sé, esta niña tiene un libro, esta niña, sea cual sea su verdad o por qué, esta historia personal de una niña que de repente dice, oye, que yo quiero dedicar todo esto para curar. Ella decía en ABC que no se sentía temerosa de esos poderes. Asegura simplemente que un don de Dios le ha sido concedido, que se relaja y con esa ingenuidad que nos contaba nuestro compañero Gonzalo ya ve cosas. No parece que haya una grandilocuencia, una terminología, y eso que muchas veces cuando uno se ve rodeado de científicos adopta, ¿no? Digamos, o traspasa términos. Esa ingenuidad por lo menos la detectamos, y de pronto ya quiere curar. Los experimentadores evidentemente quieren que siga haciendo experimentos porque puede ser la punta del iceberg de algo importantísimo, ¿no? Para verificar ciertos fenómenos, pero ella, algo le ocurre que quiere ayudar a los demás, y entonces empieza el absoluto silencio. Yo no sé qué viste, Mónica, cara a cara. ¿Cuál es tu percepción, Gonzalo? ¿Crees realmente que esta muchacha, que es un caso excepcional, que habría que preguntarse, ¿y por qué esta muchacha sí y otros no? O mejor, ¿cuánta gente sí que tiene esto, pero jamás lo ha creído ni se ha puesto a desarrollarlo porque no ha habido ese chispazo, ese momento de demostrar cosas, porque casi nadie cree en esas cosas? Es decir, es un caso excepcional, de acuerdo, pero a ti, a nivel de sabueso de la Extremadura mágica, hoy, ¿qué opinión tienes en el recuerdo de esta chica cuando la entrevistaste? ¿Qué sensación te dio? ¿Realmente era todo tan auténtico como se nos muestra aquí en este viaje por la historia? Pues te he de decir que sí, que yo, bueno, fui con ciertas reservas y con algún tipo de experimento que quería que me hiciera. Al fin y al cabo, al final todos intentamos lograr una demostración, ¿no? Y bueno, ante la negativa de ella y ante ciertas reservas que tenía ya hacia las personas que nos dedicamos a estas cuestiones, yo soy una persona tímida, pero bueno, luego cuando está uno trabajando, pues parece que se pone otra máscara, y intenté ahondar en lo posible y llevarla un poco al extremo, y sin embargo ella me descubrió la forma de ser que realmente era yo. Vale que puede ser psicología, vale que puedan ser mil cosas, ¿no? O la experiencia ya en tratar con mucha gente, pero lo cierto es que no casaba una cosa con la otra, no casaba que ella pudiera averiguar tantas cosas sobre mí, y sin embargo era una persona que, bueno, pues lo que tú decías, se expresaba de una manera muy diferente a la que podemos hacerlo las personas que estamos interesados en estos temas y que, bueno, nos preocupamos de saber otros casos. Ella no, tenía una ignorancia total, podría decir, con respecto al fenómeno y a otros personajes que puedan haber sido conocidos por estos fenómenos. Y sí te diré que bueno, no sé si poseía todavía todas las facultades que años atrás había demostrado, pero sí es cierto que algo especial sí tenía. Y en esa ocasión me acompañaba Marisa también, mi esposa, y pudo ver también desde otra óptica que Mónica poseía cierta facultad para saber cosas que no se le habían demostrado ni se le habían dicho durante la entrevista. Gonzalo, compañero, nos vemos en Mérida. Un abrazo muy grande. Pues sí, vale, gracias. Al final estas personas parece que adivinan, ¿no?, cosas, que les vienen informaciones que nadie tiene. Ese silencio, se habló mucho de esa gran oportunidad perdida, pero claro, como nos contaba Gonzalo, pues parece que ella decidió dedicar su don para ayudar a los demás. Es como una llamada que viene de alguna parte, pero que acaba con la posibilidad de seguir, y quizá el hastío también, el cansancio, ¿no? Y muchas críticas, que también las hubo, claro. Mi opinión personal sobre este caso, yo no puedo saber si las facultades de Mónica son auténticas o no. Yo no participé en los experimentos, sí que conozco a varios de los investigadores que estuvieron presentes. He llegado a ver algunas
de esas manifestaciones. Yo llegué a ver un tubo de ensayo con un metal doblado en una forma de onda, de los que se habían utilizado, sellado. Y también tuve la oportunidad de conocer a Mónica en el año 88 en un congreso que se realizó en Cáceres. Tú llegaste a conocer a Mónica en el 88, o sea, en plena vorágine también. Sí, en plena vorágine, y me pareció, bueno, ella era más joven que yo, hay que decirlo, pero me pareció realmente una niña y una persona, incluso te diría que hasta tímida. Después... ¿Tenía algo en la mirada? ¿Tenía algo especial? A mí me pareció una niña absolutamente normal. Y esto, pues no es como, por ejemplo, Uri Geller, sí que tú lo ves y tiene una cierta teatralidad. Tengo que decir, y ¿no? magnetismo. Sí, esa evidente. mirada, ¿no? Sí. Mónica no tenía eso. Yo no detecté eso, por lo menos en aquella época, que me hiciera pensar ningún tipo de malicia. También hay que decir que, bueno, parece que cuando no se demuestra nada, porque es que no se han hecho pruebas, no se ha demostrado, pero cuando se ha demostrado, se han hecho pruebas ante notario. Yo no digo que todas esas pruebas se hayan hecho con una rigurosidad excepcional. Pero que algo pasaba. Porque también estábamos en otra época, había medios diferentes, se hizo lo que se pudo, también me consta, pero creo que bueno, hay una serie de informaciones y tal que hacen que pensar que evidentemente algo extraordinario en ella, que no se ha repetido a lo largo del tiempo en otras personas, por muy sensitivas que hayan sido, que ha sido más de tipo puntual. Y yo particularmente creo entender el por qué Mónica se apartó un poco de todo esto, ¿no? Nosotros contactamos con ella esta semana y tengo que decir que ella pues fue muy amable. Y me comentó que realmente no era por nada en concreto por lo que no quisiera hablar, que era una política que había adoptado hacía ya tiempo, que le seguían llamando de medios muy importantes algunos, que conocía el programa y que si alguna vez se decidía hablar probablemente lo haría aquí, porque conoce el tratamiento y le gusta, pero que bueno, ya no estaba metida en eso, ¿no? Y yo entiendo, es decir, esto le pilló siendo una niña y realmente se la sometió a una serie de periplo y de pruebas de toda índole por diferentes lugares del mundo, de la mano de algunos parapsicólogos, que no todos los parapsicólogos que estaban ahí hubo una especie de, eso sí que lo conozco bien porque lo he vivido, una especie de guerra interna entre parapsicólogos, entre egos y demás. Y creo que fueron un poco los parapsicólogos los que se cargaron el caso, es mi opinión. Y creo que ella lo que quiso simplemente es apartarse un poco de todo, de algo que no se le había casi ni pedido opinión, y que cuando ella fue consciente de dónde estaba metida y tuvo que tomar una decisión y elegir qué prefiero hacer en la vida, ser feliz, ser normal o convertirme en este fenómeno mediático que era. Yo creo que ella optó por la decisión, en mi opinión, más sabia. Y al parecer sigue ejerciendo, ¿no? Esa, no sé si consulta o no sé, pero sigue dedicándose a sus cosas anónimamente. No me lo ha confirmado ni me lo ha desmentido ni me ha especificado nada sobre eso. Sé que ella tiene el herbolario y que en el herbolario, pues bueno, se dedica un poco a estas terapias alternativas. Esto último yo no lo puedo confirmar porque no lo sé. Ojalá algún día, yo no pierdo la esperanza de que seguro que sí. Quiera hablar si con tiene nosotros. Que ser, será. Y además hay una cosa muy interesante, ¿no? Y es que, bueno, yo os voy a contar una anécdota que seguro que a muchos ya, bueno, no les va a llegar porque no conocen al personaje. Quizá, por ejemplo, a Javi Pérez Campos sí le impresione. A mí hubo alguien en una casa en Madrid, en el Parque de las Avenidas, que me hizo la muestra de cómo Mónica Nieto doblaba los metales, ¿no? Es un señor llamado José Luis Jordán Peña. Yo era muy joven y él estaba todavía estudiando o viendo los análisis porque era como muy problemático. La evidencia era la evidencia, ¿me comprendes, Santiago? Es decir, los metales se doblaban y la niña veía dentro de cajas cerradas. Entonces, algo había que hacer. ¿Qué ocurre? Ocurre que José Luis Jordán Peña, necesitaríamos un programa entero para hablar de él, pero una persona de la Sociedad Española de Parapsicología, psicólogo industrial y persona que ha estado envuelta pues en historias como Las Caras de Belmez o Humo y en algunos aspectos un poco más o menos oscuros. Él estaba ahí investigando a Mónica Nieto y estaba francamente preocupado. A mí me lo dijo.
Me acompañaba entonces, también como yo, un imberbe, Lorenzo Fernández, año 90, Parque de las Avenidas, y Jordán Peña le veía su nombre, que para nosotros era un gran investigador en aquel momento, un padre de la parapsicología, científica, y él estaba preocupadísimo. Pero decía, solo hay una solución. Y entonces dice, mira este bote, este es como los botes, como los que doblaba Mónica Nieto. Y en cierto momento se marchó de la habitación, allí quedamos Lorenzo y yo sentados, él cerró la puerta esmerilada de su despacho, y luego apareció y estaba completamente doblado la finísima laminita de plomo dentro del tubo de ensayo. Bueno, pero que yo sepa, Mónica Nieto no se alejaba de los investigadores o desaparecía, porque entonces menudo control, ¿no? No, eso no. Y Jordán Peña reía con una risa pues muy peculiar. Así es. Es como el científico escéptico que decía, ¡eureka, lo encontré! Puedo desenmascarar a esta niña. Y yo decía, don José Luis, ¿y cómo es esto? Y él hacía clac, 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 con el tubo de ensayo que doblaba un poquito la lámina. Digo, vamos a ver. Y ahora lo digo. Si esta niña coge el tubo de ensayo, se marcha a otra habitación, le empieza a dar como si fuera una maraca, yo no sé qué notario o qué científico ha registrado esto, o qué hospital ha hecho estas pruebas. Voy a la enorme división, ¿no? Para el escéptico tiene que haber alguna manera, y era ¿me comprendéis, no? Era una especie de daga en el corazón, no saber lo que esta niña extremeña hacía con los metales. Y la explicación tenía que ser zumbándole al tubo de ensayo, que desde luego no parece muy normal, ¿no? Es que además, en estas investigaciones que se hicieron en los tubos de ensayo, aparte de estar, como decimos, totalmente sellados y se analizaban luego con un microscopio para ver si había habido alguna rotura, también, no sé si en todos, pero en algunos de ellos se introducían un revestimiento de goma espuma o de algo para que impidiera precisamente ese movimiento de agitación, de coctelera. Y por supuesto Mónica lo que no hacía era irse a otra habitación porque no se lo permitía a nadie. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de cómo se investiga. Jordán estaba exultante. Os acabo de demostrar cómo Mónica Nieto dobla los metales. Entonces tú decías, en todo caso, además demostraría algo no encaja aquí. Demostraría que se puede reproducir ese fenómeno, pero que se puede reproducir, todos los fenómenos paranormales se pueden reproducir, sí, claro. Pero que se puedan reproducir no significa que no haya fenómenos auténticos. Nuestro amigo Gonzalo nos ha dejado de piedra, por lo menos a mí, sabiendo que en el hospital de Cáceres había médicos que consultaban a Mónica como radar humano. Mónica Nieto, amiga, si confías en nuestro rigor y nuestra forma de ver las cosas, pues un día nos encantaría que hablases con nosotros, lo que quieras hablar, no vamos a hacer ningún circo, simplemente nos parece una historia humana fascinante, sobre todo porque hay una gran pregunta que es, ¿cuántas Mónicas Nieto hay y no lo saben? ¿Cuántas nunca se van a poner a hacer cosas? ¿Cuántas nunca van a querer demostrarlo porque no creen? ¿No? ¿Y cuántas Mónicas Nieto hay y no lo sabemos nosotros? Es decir, sin ¿cuántas duda personas en la intimidad de su hogar, conocidos solamente por sus familiares, a veces ni siquiera por ellos, a lo mejor en la soledad de su cuarto, hacen algo que nos parecería milagroso si pudiéramos verlo? 2:32. Vamos a hacer una cosa con Fermín Agustí, y os voy a decir una cosa, va a ser la última vez que lo hagamos. Va a ser la última vez que lo hagamos, sí, porque, bueno, es el tema de hoy, está en el inconsciente colectivo, pero ya repetirlo mucho quizás, bueno, ya nos da igual, ¿no? Lo de Trending Topic simplemente demuestra que estáis ahí. Va a ser la última vez que lo hagamos, Fermín. Yo sé que quitamos un clásico, pero para no cansar tampoco a la audiencia, pero en este momento... Pues en este momento, Milenio 3 es Trending Topic en Twitter. A partir de lo dejaremos en el misterio, ¿no? Cuando somos... Si además lo que importa es que estéis con nosotros, muchas gracias, Fermín, como siempre. Porque algunos pueden pensar que es un poco de ego, ¿no? Y tampoco. Simplemente gracias por estar ahí. Y sobre todo lo que pasa con Milenio, que yo creo que hay más oyentes el domingo y el lunes que el sábado. Pero bueno, eso nos gusta también, ¿no? Este programa es de largo alcance y si mucha gente está descubriendo ya a Mónica Nieto, nos encanta. Que ahora me voy preparando ya los mensajes para cerrar este tema, pero yo os voy a contar rapidísimamente una historia. ¿Hay algo parecido? Hubo algo parecido. Joaquín de Argamasilla nació en 1905. Su padre, fijaos qué curioso, fue marqués de Santa Cara, fue el presidente de la Sociedad Española de Estudios Metapsíquicos, que sería la parapsicología de hoy. En fin, el niño Joaquín Argamasilla empezó a demostrar poderes. Cuando uno ve lo que hacía Argamasilla, se da cuenta que es Mónica Nieto, pues 80 años antes. ¿Qué ocurrió con él? Bueno, recientemente nuestro querido compañero Pablo Villarrubia ha seguido su pista, la pista de su historia, de tantas historias perdidas, ¿no? De personas que de repente parece que veían a través de cuerpos opacos.
y eran capaces de doblar metales y de adivinar cosas. Es curioso también, es como si el prototipo de paragnosta, de persona con poderes, es capaz no solo de hacer una cosa, es como que se ha aproximado a otro velo de la realidad y controla varias cosas. Esas cosas puede que en cierto momento desaparezcan o no. Argamasilla, ¿cuál era su poder? Pablo nos lo cuenta. Controlado por un notario, además, que observaba toda la secuencia de hechos, metían un papel dentro de una caja de madera generalmente, escribían algo en ese papel o generalmente un recorte de prensa, se cerraba la caja y él, con las manos extendidas, los brazos estirados y los ojos vendados, hacía un esfuerzo para ver a través de esta caja. Según, por ejemplo, Valle Inclán, él comentaba que su mirada atravesaba la rendija de la caja, entraba como una lámina de acero finísima, se quedaba con la imagen que había en la caja y luego volvía a doblarse y volvía a salir de la caja. Esa era la visión, digamos, un poco metafórica, ¿no? La explicación que intentaba dar Valle Inclán a esta mirada como penetrante, ¿no? Que penetraba por dentro de la caja. 2:35 observaba Clara Tahoces sonriente y escuchando con mucha emoción estas declaraciones y llegando a la misma conclusión que llegáis seguro muchos de vosotros ahora mismo, que es que estamos hablando de lo mismo. Argamasilla, a su manera, Valle Inclán creía que era como una lámina que se metía y podía ver el objeto dentro de la caja tal y como estaba. Curiosísimo, ¿verdad? Sí. Es lo mismo del fuego o de las imágenes mentales de Mónica Nieto. ¿Será una forma de aproximarse a ese poder? Pero hay un poco más. También hubo sus críticos. No ha cambiado mucho la historia. Críticos que le atacaron duramente. Él hacía sus demostraciones, pero muchos pensaron, a lo Jordán Peña, que eso era puro ilusionismo, ¿no? Hubo algunos críticos, sí. Por ejemplo, hubo un psiquiatra llamado Rodríguez de la Fora, era muy importante, discípulo de Ramón y Cajal, que dudaba totalmente de esta capacidad, de esta visión de metasomoscopia que tenía Argamasilla, y incluso le desafiaba en algunos periódicos, ¿no? Diciendo que aquello posiblemente no podía ser un truco. Y mientras que un oftalmólogo importante de la época, Manuel Márquez, por ejemplo, decía que aquellas sesiones tenían pocas garantías científicas, que no había un control riguroso de esta persona, de Argamasilla, ¿no? En cuanto al método y a la forma como se le vendaba los ojos o cómo él llevaba a cabo estas sesiones. Incluso le retó ni más ni menos que el famoso Harry Houdini en el Estados Unidos de aquella época, en la Gran Manzana. Argamasilla y Houdini, que era un hombre muy resentido con los médiums, videntes, espiritistas. Había perdido a su madre y se había convertido en un feroz crítico, ¿no? De estos personajes que, según Houdini, y así eran la mayoría, comerciaban un poco con el dolor de las personas y acudían a sus consultas para tener un mensaje, ¿no? Bueno, eso lo hemos visto hasta hace muy poco, ¿no? Tener un mensaje del ser muerto que se ve con una gran nitidez. Evidentemente, la inmensa mayoría, seguramente no todos, fraude. Entonces Houdini dijo, este Argamasilla, que me lo traigan. Y cara a cara veremos si esto es poder auténtico o no. Lo que hacía Argamasilla era prácticamente idéntico a lo que habéis escuchado de Mónica Nieto. ¿Cómo acabó aquel duelo con el mago más famoso de todos los tiempos posiblemente y con el hoy olvidado Joaquín de Argamasilla? Entonces, reunidos allí en Nueva York, delante de la prensa, de un grupo abultado de científicos españoles también, de una comitiva española que había viajado con Argamasilla, incluido su padre, Marqués de Santa Cara, llevó a cabo algunas sesiones en que exactamente intentaba, ¿no?, a través dentro de una caja, leer lo que las personas del público habían puesto y además también leer a través de los famosos relojes de tapa las horas que marcaban las agujas, ¿no? Aparentemente habría conseguido adivinar los contenidos, ¿no?, de estas cajas cerradas de ojos vendados, pero Houdini dijo que todo aquello era un truco y que él tenía, tenía cajas trucadas en las que le permitía a él, por ejemplo, ver el contenido abriendo un poquito esa caja, o incluso relojes trucados en que también podía rápidamente abrir ese reloj y leer las horas. Sin embargo, esta es, digamos, la opinión de Harry Houdini,
Y en España, periódicos como el ABC daban toda la razón a Argamasilla diciendo que él sí poseía verdaderos poderes paranormales. Hoy es una noche de casualidades. También ABC participaba en el reportaje principal de la historia de Mónica Nieto. Pero ¿os dais cuenta de una cosa? Cambiad Houdini por Jordán Peña, Mónica Nieto por Argamasilla. Nos da igual el tiempo transcurrido. Ciertas pruebas, creíbles o no, ahí dejamos el criterio a cada uno. Pero luego está la parte escéptica, la parte que quiere derrumbar al hombre o mujer que tiene poderes y que a veces lo hace con argumentos y otras sin argumentos. Yo me pregunto, delante de científicos, de personas oftalmólogos, otros sabios como Valle Inclán, resulta que adivinaban las agujas del reloj su posición con un reloj de tapa cerrado completamente y verificado. Y dice Houdini que abría el reloj y lo miraba disimuladamente. Pero entonces, vamos a ver, ¿pero qué experimento era ese? Si primero la niña se puede ir a otra habitación y chasquear el tubo de ensayo hasta modificarlo, o Argamasilla delante de los científicos miraba por dentro de la caja. Pues qué experimento. Es que a veces la explicación escéptica me hace pensar que no sé, está también en las antípodas como la otra del sentido común. Fíjate que me estoy acordando toda la noche de algo que parece que no tiene nada que ver, pero que lo explicaré. Hace muchos años la NASA encargó a un think tank, a un grupo de expertos, a un panel de expertos, un informe sobre lo que supondría para la humanidad el anuncio de la existencia de vida extraterrestre. Y lo que le dijeron estos expertos a la NASA es que básicamente si algún día se encontraban con esa vida extraterrestre, que se les quitase de la cabeza la idea de anunciarlo, porque haría que los cimientos de la sociedad, de los estamentos científicos, de la religión, de absolutamente todo, empezasen a tambalearse y podía provocar un cambio social. Imagínate que se verificase taxativamente que alguien, un ser humano, normal y corriente, como tú, como yo, como cualquiera que nos escucha, es capaz de hacer cosas sobrehumanas. Es capaz de hacer cosas desafía a la imposibles. ¿No sería un reto a esas mismas instituciones científicas, políticas, sociales, religiosas, exactamente igual que si nos dicen que hay vida inteligente en cualquier otro planeta? Pues yo creo que en parte de ahí viene ese afán por negar, ese afán por demostrar que es falso, ese afán por ocultar. Dicho por Santiago Camacho. ¿Y qué dice nuestro público, nuestra querida audiencia, Carmen? Pues mira, primero, una duda que ha quedado en la gente, que tú has dicho que el programa se oía más el lunes, el martes, y creen que hay programa lunes o martes. No hay programa lunes o martes. A través de las webs y de cadenaser.com y de ikerjiménez.com, a través de todas las plataformas digitales. Solo hay una emisión de Milenio 3, que sepamos, vamos, de momento. Raúl nos dice, es esencial recordar la extraña desaparición del investigador del cerebro y facultades Sí, Jacobo Grinberg. Sí, señor. Darvos dice, ¿se sabe si algún oftalmólogo estudió los ojos de Mónica para saber si eran iguales a los de cualquier otra persona? A nivel oftalmológico parece que no, ¿verdad, Clara? No tengo constancia de ello, creo que no. La pregunta también surge porque Diego ha puesto una foto simplemente de los ojos de Mónica y la verdad que dan una sensación de claridad, de limpieza que te extraña, incluso siendo una niña de su edad. Son unos ojos... Tiene una expresión especial, ¿verdad? Totalmente. JMGS dice, la mente es poderosa y es capaz de muchas cosas inimaginables, clarividencia, telepatía, telequinesis. Para mí somos capaces de ello. David Guerrero, en referencia a lo que tú decías, sí que él dice que en la revista Psicamma de la Sociedad Española de Parapsicología apareció un artículo de Jordán Peña donde relataba algunos de los trucos que según él usó Mónica Nieto en algunos de los experimentos a los que la sometían. Uno de ellos, para doblar metales dentro de tubos de ensayo, consistía en coger los tubos, moverlos fuertemente, como has dicho, en un descuido y parar el brazo en seco de forma que la lámina de metal impactase contra el propio tubo y se doblaba. Esto es bueno, menudo descuido. O sea, estaban todos los científicos mirando para otro lado, tomándose una copa de brandy, no sé, yo no lo acabo de entender muy bien, pero oye, si así lo dice Jordán Peña... En el mismo artículo comenta algunos trucos más que parece que descubrió Jordán en su análisis de Mónica. Dice que siente no tener a mano ese número para comentar esos otros trucos ni las otras estrategias que usaba. Leonardo Moore, hay tanto farsante que aprovechan la fascinación de todos por este tema que a alguien con ese poder le es casi imposible hacerse creer. Lucía Pinazo dice, estoy segura que Mónica
Mónica sigue utilizando su don para ayudar a los demás. Antonio Rubio, pues si esta niña solo quería ayudar, sanar y hacer bien a los demás, y eso de las críticas a ella seguro que es por envidia. Usako Utada, si yo tuviera ese don jamás me expondría al público, siempre habrá quien no te crea y desacreditará sin inmutarse. Miguel Delgado, ¿le hubiera funcionado el truco de la cuchara o el de los relojes a Uri Geller a través de la radio? Fue a través de la radio realmente. Lo que le ocurre a Mónica Nieto es una emisión de radio, ojo. Diego lo ha ilustrado en la televisión, pero luego hay algunas reposiciones y algunas invitaciones de Uri Geller a programas célebres de misterio de la época, y en uno de esos programas es cuando la familia conecta, ¿no? Precisamente no es la noche masiva de octubre del 75 por televisión. Akasha dice, si fuésemos conscientes de todo lo que hace nuestra mente de manera inconsciente, no sabríamos encajarlo y no enloquecer. Miguel Marín, es un fraude. Si se pudiera utilizar esas fuerzas, ya se habrían utilizado con fines militares. José Manuel Estudillo... ¿Quién sabe si no se emplean, no? Esa es la gran cuestión. ¿Qué sabremos nosotros? José Manuel Estudillo preguntaba que qué pasó con los que practicaban la telequinesia en la Rusia soviética, qué pasó con el experimento de USA para influir en la vida de personalidades soviéticas a través de fuerza psíquica. ¿Estará Mónica en los archivos de la NSA y de la CIA como Uri? Bueno, eso dará para otra historia, Santi, pero resumiendo, casi todos fueron víctimas de este mismo olvido. Curioso olvido, aunque parece que en algunos casos más forzado que otra cosa, ¿no? Sí, de hecho, el caso más célebre es Nina Kulagina, que efectivamente pues cualquiera ahora mismo en YouTube puede poner ese nombre y ver una serie de filmaciones de los años 50 y 60 absolutamente asombrosas en los que esta mujer parece manipular a través de la telequinesis una serie de objetos. Y bueno, esa investigación que a los norteamericanos les inquietó mucho, toda esa investigación soviética en las fuerzas psíquicas, efectivamente en algún momento cayó en el más completo de los olvidos. Y Clara nos quiere comentar. Sí, y eso que hubo, en este caso, hubo un juicio y Nina Kulagina lo ganó. Es verdad. En este caso, claro, vemos a una persona de la órbita soviética con años ya. Yo me quedaría cerrando el asunto de Mónica Nieto con que cada uno piense lo que quiera, como siempre, libremente. Puede quedarse uno más tranquilo pensando, evidentemente, en una serie de trucos, ¿no? Prestidigitación. Como ahora estamos acostumbrados a ver a magos que en la tele hacen de todo, pues esta niña de Cáceres con 12 años, imagino que podría tener algún conocimiento. Hay que ver sus frases, su forma de hablar, hasta su rostro, para darse cuenta en el universo en el que vivía Mónica Nieto. Una niña normal y corriente. Para mí lo sorprendente es que una niña normal y corriente de repente se le empieza a excusar de todo tipo de trucos para los que hace falta mucho estudio, mucha destreza y mucha capacidad. Y esa niña de Cáceres, pues, era una superdotada del ilusionismo. Muchos incluso dentro del mundo del misterio, ¿verdad, Clara? Se quedarán mucho más a gusto pensando que sí, evidentemente, y borrando de un plumazo toda esa historia humana tremenda. Ilusionismo lo describe todo y lo explica todo. Bien, yo no digo que no sea así, digo que me sorprende enormemente sabiendo lo que es Cáceres, año 87, ese mundo, esa España, esa niña, un caso único. Si hubiese 200 Mónicas Nieto, uno podría pensar que hay una forma de acceder a esos trucos. Pero de momento, que sepamos, solo ha estado esta niña. En la historia de un fenómeno realmente singular que hemos querido aproximaros a todos porque la semana pasada empezábamos con ese dossier sobre la precognición. Ella también parece que tenía ese don, o lo tiene. Lo que viene ahora, y no queremos alarmar, repito, pero es una realidad, es de película de otro tipo de miedo, un miedo inquietante, porque veréis, dice siempre el doctor Cabrera, que la fobia a las arañas, en concreto las arañas, nos viene del cerebro reptiliano, de lo más profundo, de lo más interno, de esa especie de músculo, entre comillas, claro, que nos conecta con nuestro pasado más ancestral. Y digo entre comillas porque me entendéis perfectamente, ¿no? No es que sea un músculo, sino que la sensación casi es como de una bomba que está ahí pulsando y que nos emite, nos irradia sensaciones que no sabemos de dónde vienen. Parece que cuando éramos mucho menos evolucionados y a veces nos refugiábamos en los árboles de algunas bestias, dicen algunos doctores, en el árbol, el animal que venía a picarnos, el animal que nos amedrentaba es la araña. Y por eso la araña ha quedado en el mundo de la magia, en el mundo de la simbología, pues como siempre, con muy mala fama. Por eso ha habido películas que ese terror nos lo trasladaban a casa. Lo increíble es que eso está pasando
en España, y queremos contarlo aunque sea brevemente para recabar información. Atherton. ¿Sí, doctor Atherton? Soy Ross Jennings, soy médico en medicina general y tengo un problema que puede estar relacionado con arañas. Usted parece ser la máxima autoridad en la costa oeste, o bueno, en cualquier costa, según parece. Doctor Jennings, permítame decirle que de vez en cuando surge una alarma médica en un pueblo, alguna epidemia inexplicable, y es muy cómodo culpar de ella a las arañas. ¿Sabe usted que en cada media hectárea de terreno suburbano hay entre 50 y 60.000 arañas? ¿Y que cada araña come unos 100 insectos por año? O sea, que consumen unos 5 millones de insectos anualmente en media hectárea. Piénselo bien, doctor. Tal vez el planeta fuera inhabitable sin las arañas. Doctor Atherton, no tengo nada contra las arañas, pero ha habido 3 muertes en este pueblo, y mucho me temo que va a haber alguna más. Nos vamos a una zona concreta de Sevilla. Como decía Javi Pérez Campos, se está empapelando la zona con auténtico miedo. Yo no sé si es un miedo excesivamente impulsado por la dinámica de la información de hoy en día, ¿no? En que cualquier noticia, ¡pum!, salta. Pero es verdad que como fenómeno sociológico nos interesa, y también para pedir un poco de precaución y recabar información. Estas voces son de vecinos, Javi, que están sufriendo las consecuencias. Sí, incluso se han aparecido agrupaciones de vecinos solicitando ayuda, por ejemplo, a Salud Pública, a la Universidad de Sevilla, solicitando recogida de ejemplares en las casas, porque ya se han encontrado más de 11 que tienen recogidas en esta asociación, y son muchas las personas que las han visto incluso, por ejemplo, en sus cuartos de baño. Si quieres, vamos a escuchar algunas de esas voces. Han aparecido unas arañas y hubo un caso muy grave en una niña del bloque 30, le picó una araña, no sabían que era una araña, pero después ya lo identificaron y necrosa el tejido celular, llega hasta casi el hueso, tuvo muchos problemas, estuvo ingresada. Hay un chico afectado de otra zona de Montequinto y también pues ha tenido que pasar por el quirófano. Hemos averiguado que hay ya varios casos registrados que han tenido que sufrir injertos de piel, entonces ya el problema, digamos, que se hace más grave. Y en 4 días tenemos en casa ya 8 ejemplares. Además en cuartos de baño, casi siempre en cuartos de baño, en la toalla, en el albornoz, en la pared, en la bañera. Por detrás de muebles que no se mueven, como armarios, los marcos de las puertas también, las rendijas que se puedan quedar también pueden anidar perfectamente en la madera. Esa zona les encanta. Por detrás de los marcos de los cuadros. Hay que abrir ventanas y aparecen mucho en los cuartos de baño porque ellas necesitan humedad, calor y oscuridad. 2:52, pues hombre, la verdad es que este tren de voces, como lo llamamos aquí en el equipo, esas voces hiladas, que son las voces del pueblo que está sufriendo esto, son como un cúmulo de las pesadillas del inconsciente colectivo. O sea, baño, que es intimidad, albornoces, toallas, arañas que entran. Santiago Camacho estaba como haciendo un gran alarido, es una cosa muy suya, un alarido, pero sin proferir ningún sonido, evidentemente, estamos en la radio, y yo veía, al analizar su rostro, pues lo que muchas personas estarán imitando casi en este momento, ¿no? Porque va a lo sustancial de nuestros miedos, ¿no? Una cosa tan pequeñita como las arañas, que hay que saber de esta araña en concreto que se está recogiendo, y que yo creo que siempre ha estado en España. Lo que pasa que la cantidad, pues igual sí que está sorprendiendo, y algunos casos de picaduras, ¿no? Bueno, lo que hay que decir es que en los medios se ha dicho que en los medios y en Salud Pública y la Universidad de Sevilla, analizando los ejemplares que les han llevado, que se trata de una reclusa parda. Lo que ocurre es que existen diversos tipos de reclusa parda. La que nosotros tenemos en España es la reclusa parda del Mediterráneo, que se cree que llegó desde África, que hace unos 10 años aproximadamente se está viendo en nuestro país. O sea que no era fauna autóctona, sino que llegó desde África. Efectivamente, y que, por ejemplo, en localidades como Cáceres, en las Islas Canarias, se ha visto también, pero aquí el problema es que es una especie de araña poco agresiva, que no ha atacado con estas características anteriormente, y mucho menos con este número de afectados, y que existe también otro tipo de araña de reclusa que
procede de Estados Unidos, que es mucho más agresiva, que dicen que incluso su veneno es 10 veces más poderoso que el ácido sulfúrico por su capacidad de penetración en la piel, que es la Loxéceles laeta. Y lo que hay que determinar es si podría tratarse también de un tipo de araña que ha venido del extranjero, ¿no? y que está causando auténticos estragos. Como decimos, nos hablaban ya de unos 6 afectados, uno de ellos un joven atlético con perfecta salud y que ha tenido que ser ingresado, pero el problema también es que ya no solo está siendo un problema, valga la redundancia, en Dos Hermanas, Sevilla, sino que un vecino de Coria del Río, que hasta ahora no ha querido aparecer públicamente, pero que nosotros hemos podido localizarle, hablar con él para saber más, un poco más adelante, pues él nos confirmaba que hace unos meses sufrió una picadura en esa localidad, a unos 30 kilómetros de Sevilla aproximadamente, y esto ocurrió en el campo, ¿no? Pero creo que ese tipo de araña, la reclusa parda, se ha visto en diferentes puntos de España en muchas ocasiones, ¿eh? Claro, aquí el problema es, como decíamos, los daños que está causando, porque es una araña que no es nada agresiva, que suele morder, pues cuando uno está durmiendo, por ejemplo, se meten en las sábanas y cuando se gira inconscientemente ya se siente atacada y ataca, ¿no? Pues le estás arreglando. Claro. yo diciendo que no queremos... ¡Qué maravilla de dicho! Sí. Claro, y bueno, y no estamos enseñando, pues por ejemplo, fotografías de los estragos que causa con las mordeduras. Pero es una araña pequeña de tamaño realmente. Muy pequeña, de entre 4 milímetros y extendida puede llegar hasta 30 milímetros, que ya es mucho más grande, sobre todo las hembras. Hablan de que pueden estar anidando en las rejillas de ventilación de los cuartos de baño y que pueden meterse por ahí, por eso aparecen sobre todo en las bañeras, por ejemplo, en las toallas, en el albornoz. Se está solicitando que se fumigue. Lo que ocurre es que los huevos no pueden acabar con ellos fumigándolos, tendrían que quitarlos manualmente y tendrían que encontrarlos. Es decir, el problema viene también ahora porque es en estas fechas cuando eclosionan los huevos, cuando empiezan a nacer los nuevos arácnidos, ¿no? Y estas picaduras sí que han llegado a causar bajas, por ejemplo, de 5 meses en este vecino de Coria del Río. Veíamos, nos contaban el caso de esta niña que tiene que hacerle un injerto de piel. ¿Puede haber un poco también de alarma excesiva, Javi, o crees que no? Bueno, yo creo que... yo no sé si también la información a veces... Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar a un compañero, que es Pepe Ortiz, bien conocido, investigador veteranísimo de nuestros temas en Sevilla, y es que vive justo en la zona. Claro, él es que es vecino de allí. Él me decía que él fue uno de los primeros vecinos que llegan a esa zona tan concreta de Dos Hermanas y que en los años 80 no conocían esta araña. Esto es lo que nos contaba. Este tipo de araña que ha aparecido en la barriada de Montequinto de Sevilla, la araña reclusa parda, parece ser también que se está extendiendo por todo el barrio. Lo que te puedo decir a lo que afecta a mi persona es que soy un vecino de esa barriada de Montequinto y he visto cómo ha causado un cierto miedo en todos los habitantes de Montequinto. En mi misma casa ya no se dejan las ventanas abiertas y a las puertas y tal, sino que hemos tenido que recurrir también a poner estos mosquiteros finos para que no entren ningún tipo de este tipo de arañas. Este tipo de araña nunca se ha visto, por eso ha sido la alarma tan enorme que ha causado. Curiosamente, dicen los científicos que tendremos que acostumbrarnos cada vez más a ver especies, sobre todo de insectos, que proceden de los ámbitos tropicales del África tropical y del África subtropical, y que por el calentamiento global, por el cambio climático, están ampliando su área de existencia. Es decir, aunque viniera un barco con un contenedor, con una mercancía que estuviera infectado de determinados insectos, antes nuestro clima era absolutamente incompatible para su supervivencia y mucho menos para su proliferación y para su dispersión. Ahora nuestro clima se empieza a parecer más a su clima ideal, con lo cual ese ejemplar o esos 2 o 3 ejemplares que vienen sueltos por casualidad, de repente encuentran un lugar idóneo para aclimatarse. ¿Cómo podríamos hacer un retrato robot de esta araña? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que nuestro público, nuestros oyentes, siempre participativos, a través también de las redes sociales, de Nave del Misterio, en Facebook, en Twitter, en Google+, nos envíen información, nos pueden enviar fotografías. Hay
webs, por cierto, muy buenas en España, donde tú mandas una fotografía de una araña que te has encontrado en casa y te la identifican, cosa que no es ninguna tontería, porque no hay que matar las arañas porque sí, porque las arañas son seres vivos, no. Pero claro, también hay que entender que uno está en su casa y esa araña es de verdad peligrosa. Vamos a hacer que nos envíen información y datos, si hay especialistas, porque esto ha ocurrido en las últimas horas, ¿no? Si hay especialistas, por favor, que también nos escriban, milenio3 con número @cadenaser.com, repito, en Nave del Misterio en las redes sociales, porque a la vuelta, Javi, analizamos un poco más esta situación, vemos lo que nos está llegando, vemos si hay personas en la provincia de Sevilla, porque lo que ocurre es que luego hay mucha más información en otras zonas de España. Entonces yo no sé si es una especie invasora, si siempre ha estado aquí. Iremos indagando y dando información mucho más fidedigna, pero esto ha ocurrido en los últimos minutos. Así que a la vuelta, aparte de muchas cosas, comentamos un poco este pánico, ¿no?, propio de película en Sevilla con la araña reclusa parda. Ahora todas las noticias y enseguida volvemos.